Buenas noches, ingeniero Yuber Azúa. Somos el grupo número 8. El grupo está conformado por López Martínez, Alvarado López y mi persona, quien les habla, Ángel Mero. Nuestro tema va a ser lo que es control de fraccionamiento primario. Como introducción sobre el control de un fraccionamiento primario, tenemos que en las refinerías petroleras, estas separaciones se efectúan en las torres de fraccionamiento o de destilación primaria. El crudo libre de agua y otras impurezas entra a lo que es la refinería para poder comenzar lo que es el proceso de fraccionamiento primario. La primera operación que se puede efectuar con el crudo en una refinería es la destilación en una columna que trabaja a una presión ligeramente superior a la atmosférica. Esta columna se denomina normalmente torre atmosférica, tal como nos muestra la figura más adelante que les estaré explicando paso a paso. Como podemos observar en la imagen que está en movimiento, nos podemos dar cuenta de que existe lo que es una separación, lo cual nos indica la separación de varios productos entre sí. Los vapores que son restantes, que tienen el punto de ebullición más bajo que la temperatura de la bandeja, estas burbujean el líquido y pasan por lo que es la bandeja superior, donde el mismo proceso se repite y otra fracción es condensada y también retirada. Eso es lo que ocurre continuamente a lo largo de toda la columna. El líquido que logramos ver, parte de ese líquido es extraído a lo que es el sistema como residuo y otra parte de ese líquido es enviado al rehervidor, que se encuentra ubicado y está conectado a lo que es el fondo de la torre, tal como lo vemos en la imagen. El rehervidor generalmente es un intercambiador de calor en la cual está diseñado para vaporizar los componentes más ligeros que permanecen en el líquido y estos se encuentran en lo que es el fondo de la torre. El vapor que sale del rehervidor o en algunos casos en lo que es mezcla de vapor o ya sea líquido, se regresan a la torre y posteriormente los vapores fluyen hacia arriba en la torre. Estos vapores y el calor que contienen se llaman hervido. El hervido caliente provee el calor requerido, lo que es por el proceso de destilación que ocurre en lo que es la torre. Los vapores que fluyen hacia arriba en la torre son dirigidos hacia lo que es un condensador y estos de aquí con el propósito de enfriar y también lo que es poder convertir los vapores en líquidos. Del condensador de líquido fluye hacia lo que es un tanque, que es un receptor o también podría ser un acumulador. El tanque receptor funciona como un reservario para el líquido. Parte de ese líquido presente en el tanque del receptor, este de aquí es bombeado de nuevo hacia la parte superior de lo que es la torre. Y el resto es extraído como lo que es una corriente de producto. Aquí tenemos los que es strippers laterales, que es donde se ajusta el punto de inflamación de los cortes, que son pequeñas torres cuya función principal es eliminar los componentes de bajo peso molecular, ya sean volátiles, de los combustibles que son extraídos lateralmente en las torres fraccionadas. En lo que es intercambiadores, en los reflujos circulantes, esto de aquí son sesiones de remoción de calor, en una columna también son porciones de una extracción lateral de líquido, que también estas de aquí se enfrían con el crudo de entrada. Los reflujos circulantes, estos dependen también de la curva de destilación del crudo utilizado. Los que son condensadores de cabeza, esto hará condensar las fracciones más pesadas, por lo que serán introducidas nuevamente en lo que es la torre de destilación. Tenemos el acumulador en cabeza, que a veces existen dos. Esta evita lo que es la salida de líquidos, debiendo salir únicamente gases. El acumulador también recibe lo que son los condensados de gases y vapores de la fraccionadora. El horno de precalentamiento, esto es como para evaporar lo que es la corriente de fondo de una columna de destilación.
o para también disminuir la viscosidad de un fluido para facilitar su manipulación. Previo al horno se realizan lo que son dos operaciones de fundamental importancia, que lo que es el desalado y el deshidratado del petróleo. En la imagen, el gas es comprimido y enviado a unidades de concentración de gases, mientras que la nafta es fraccionada nuevamente para obtener dos cortes. La nafta liviana, que se envía a la isomerización o a tanque como carga petroquímica, y nafta pesada, que es enviada a las unidades de hidrotratamiento, donde se eliminan los que son los contaminantes, venenos de los catalizadores del reforming. El primer corte lateral es el queroseno, el cual se envía al tanque, tal como lo podemos observar en la figura. El residuo atmosférico, también denominado crudo reducido, este de aquí se bombea a la unidad de vacío, donde se baja la presión. Tenemos algunos conceptos básicos, como es el overflash, punto de corte TBP, separación, zona de expansión o flash, control de overflash. El overflash se ha dicho que la alimentación entra en la zona flash de la columna dividiéndose en dos corrientes, la de líquido hacia el fondo y la de vapor hacia la parte superior. Pues esto, a medida que fluyen hacia la parte superior de la torre, se puede ver que hay perforaciones con el fin de que sea más fácil su observación, como lo podemos observar en la figura. Las perforaciones permiten que los vapores se eleven a través de los platos. Tenemos que aquí la alimentación que viene a ser la sección intermedia, esta se introduce a la torre y parte de la alimentación se vaporiza. El residuo atmosférico, denominado crudo reducido, se bombea a la unidad de vacío, donde es donde bajaría la presión. El punto de corte, este es debido a que el crudo no se puede separar por los componentes. Es necesario fraccionarlo por temperaturas de ebullición. El punto de corte TBP es la temperatura que corresponde a la separación en porcentaje volumétrico entre dos fracciones consecutivas. ¿Qué es lo que hace esa curva? Pues esta de aquí permite evaluar el petróleo para poder saber qué derivados pueden obtener en lo que es la refinería a partir del crudo y así optimizar procesos en la figura. Tal como lo muestra la curva, que es la curva de volatilidad. Esta de aquí tiene parámetros que hay que tomar en cuenta para poder caracterizar el desempeño de la destilación, que son la temperatura opción, que es una destilación binaria. Del grado de separación se define también como en términos de la pureza o de la recuperación de productos. Cuanto mayor sea la separación, mayor será la recuperación del componente ligero, el destilado y del componente pesado de fondo. Tenemos la medición fundamental por dos términos. Tenemos el rango de la curva de destilación, que define la composición general de cada fracción. Pues está de aquí, si la destilación fuera ideal, cada producto sería una mezcla exacta. En realidad no es posible obtener una separación exacta entre lo que son productos cercanos, y es por esto que el resultado de destilación no ocasiona que las curvas de los destilados se empalpen exactamente con la curva TBP inicial. Los parámetros del GAC y Orvelac son una medición de la eficiencia de la separación que efectúa en la columna de destilación. El procedimiento para poder definir estos parámetros se basa en la concentración o la confrontación de las que son las curvas STM de los destilados, como se muestra en la figura. Tenemos lo que es la zona de expansión o flash. Se ha mencionado que la alimentación entra a la columna en la zona flash, donde se separa en dos fases, cayendo líquido hacia el fondo y ascendiendo el gas o vapor hacia la parte superior de la columna, donde se obtienen las diferentes extracciones de, en este caso, del producto.
Ahora vamos a hablar sobre lo que se refiere al fondo de columna. En este caso tenemos de que el fondo de la columna se vaporizan los porcentajes de la alimentación valiéndose de una inyección de agua, el cual tiene la función de disminuir la presión parcial del crudo reducido inicial y de esta manera se permite que se vaporicen los componentes más ligeros. En este caso, para que la vaporización sea constante, se introduce una cantidad de vapor proporcional al caudal del crudo reducido o lo que es igual, se mantiene en constante la relación entre kilogramos de vapor de agua y metros cúbicos de crudo reducido. El tema de valor de stripping, como podemos observar en esta figura, se ve la aplicación de control que se mantiene en la relación de vapor de stripping en el fondo de la columna, para con esto evitar la oscilación en el caudal de stripping que se produce en caso de oscilar en el crudo reducido, que se ha introducido una función de tiempo que actúa como filtro de primer orden, para así mantener y que el caudal del vapor sea más estable. De esta manera se mantendrán más estables el caudal del crudo a costa de una variación aceptable en el nivel del fondo de la columna. Bueno, también hay que tener en cuenta que el crudo reducido puede tener distintos destinos, ya sea la alimentación en línea o puede ser hacia otra unidad de proceso, tal como la destilación a vacío o un tanque de almacenamiento. En el caso que tenemos que si el crudo alimenta otra unidad de proceso, será necesario controlar su caudal para no perturbar esta unidad. Aquí tenemos una figura en la cual podemos observar que el controlador de nivel que actúa en cascada sobre el crudo reducido debe tener un algoritmo control no lineal. En las extracciones laterales, bueno, tenemos que uno de los problemas que aparecen en el control de una columna es el acoplamiento de las extracciones laterales. Al modificar el caudal de una extracción que puede mantener la calidad, se desequilibra el balance de materia. En este caso tenemos dos características fundamentales, tales para la calidad de una fracción, que son el punto inicial, en este caso lo vamos a representar por el IBP, y lo que se refiere al punto final de ebullición, que lo vamos a representar con EP. Entre las operaciones fundamentales para este tipo de columnas tenemos las siguientes operaciones. Primero, el IBP de una extracción lateral es siempre bajo y debe ser corregido con vapor de stripping. En segundo caso, tenemos el EBP de una extracción lateral se controla abriendo o cerrando su válvula de extracción. En tercer punto, tenemos que para aumentar el EP sin alterar el IBP, se debe abrir una válvula de la propia extracción y cerrar la de extracción inmediatamente. Y por último, tenemos que para aumentar el IBP sin alterar el EP, se debe cerrar la válvula de la propia extracción y abrir la correspondiente a la extracción inmediatamente superior. Entre las medidas de calidad de las extracciones, tenemos que, bueno, se realiza un cálculo inferencial, un cálculo estadístico, podemos también obtener a través del caudal de la pendiente TBP, que en este caso ya nos explicó la compañera anteriormente, y lo que se refiere al balance de materia y energía. Para el cálculo estadístico, tenemos que se utilizan sistemas de regresión más o menos complicados para obtener la característica representativa de la calidad de extracción. En lo que se refiere al cálculo de la pendiente TBP, bueno, para calcular esta pendiente, tenemos entre los extremos de la columna, es necesario primero calcular los puntos de corte correspondientes a la nafta ligera. Esta nafta la vamos a representar con NCP y lo que es la zona de flash como FCP. Es decir,
tenemos la cabeza y el fondo de la columna. Estos se calculan por medio de balances para obtener las presiones parciales. En este caso, vamos a realizar un balance de calor en la zona de rectificación para calcular el vaporizado en la zona de flash, el cual dependerá del tipo y del caudal del crudo, que lo vamos a representar como FC, y lo que se refiere al caudal volumétrico de las extracciones laterales como FS, teniendo la siguiente ecuación. Tenemos que la pendiente va a ser igual al 0.1 que va a multiplicar a la diferencia de FCP menos NCP, y esta a su vez va a multiplicar por FC. Todo esto lo vamos a dividir sobre FS. A partir de la pendiente y del punto de corte de la nafta ligera, se obtienen los correspondientes a las extracciones inferiores de la siguiente forma, la cual queda representada en la figura que podemos observar aquí. Y tenemos estas ecuaciones. La nafta pesada tenemos que va a ser igual a NCP más la pendiente por el rendimiento de la nafta pesada, y lo que se refiere al gas ligero, tenemos que va a ser igual a NPCP más la pendiente por el rendimiento del gas oil ligero. Lo que se refiere a los cálculos por medio de balance, vamos a tener que el primer paso para obtener el punto inicial sobre esta curva es calcular la presión parcial correspondiente a cada extracción. Con la presión parcial y la temperatura del líquido de una extracción, el cual mediante una correlación empírica puede dar con mucha aproximación el 95% de la extracción inmediatamente superior. En este caso, para el cálculo de la presión parcial, vamos a utilizar el método de Nelson, el cual consiste en que se parte de la cabeza de la columna, se va ejecutando balances de materia por cada columna, balances de materia y energía por cada columna, con todas las variables que entran dentro de cada sección de la columna. En lo que se refiere a los sistemas de control de las extracciones, como podemos observar aquí, tenemos la imagen en donde aparece la parte de control correspondiente a una extracción lateral, en la cual se puede ver el adelanto de carga, de la alimentación y el sistema interactivo o desacoplo entre las extracciones consecutivas. Con este sistema tenemos que el controlador del punto que se ejecuta en cada cierto periodo de tiempo, que va a ser entre 1 y 5 minutos, producirá un incremento ya sea positivo o negativo, el cual se suma a la relación que hay entre el caudal de la extracción y el de la alimentación. Al mismo tiempo, este incremento se lleva a la extracción inmediatamente inferior. Esto se compensa dinámicamente a través de la función del tiempo para equilibrar el periodo de procesamiento de la columna y que esto no nos produzca un desequilibrio. Como siguiente punto tenemos las relaciones de vapor de stripping. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, el punto inicial de la ebullición de una extracción de salida de la columna es bajo, por lo que hay que inyectar vapor de agua en el stripper correspondiente, y de esta manera vaya a disminuir la presión parcial y separar los componentes ligeros de esta extracción. Estos componentes ligeros irán a la extracción inmediatamente superior. Esto se realiza con el fin de que no existan desequilibrios entre la cantidad de vapor y el caudal de extracción. Se controla el caudal de vapor por medio de un control de relación con el que podemos observar en esta figura. Ya, bueno, en lo que podemos observar en esta curva, tenemos que es una curva típica de cantidad de vapor a inyectar por cada metro cúbico del producto en función de un porcentaje de vaporizado que se quiere obtener del producto que necesitemos. En este caso, como podemos ver, va aumentando el vapor. Mientras que va aumentando el vapor, aumenta la vaporización, llegando a un punto en el cual puede ocurrir que como consecuencia de esta vaporización, el coste
debido a la inyección de vapor iguale al beneficio obtenido por el aumento de producto más ligero. El producto recuperado de la extracción inmediatamente superior. Este punto lógicamente no debe ser sobrepasado. Bueno, siguiendo con la exposición sobre lo que nos acaba de explicar la compañera, el siguiente subtema viene siendo lo que son los reflujos circulantes intermedios, el cual nos habla que estos reflujos intermedios tienen dos funciones fundamentales. En este caso, una de ellas es lo que es la eliminación de calor y la otra es mejorar el fraccionamiento modificado en el tráfico líquido-vapor. En efecto, debido a la gran cantidad de energía que se mueve en estas columnas, ya sea la columna de destilación, no se elimina el calor de la zona intermedia. Y en este caso es necesario que la gran cantidad de reflujo de las cabezas pasen por ella. Ahora, para extraer ese calor que está dentro de lo que son las columnas de destilación, se debe tomar en cuenta más arriba las columnas que se extraigan. Mejor para que la separación, en este caso la separación de los platos, entre más alta sea la relación líquido-vapor, lo que es con lo que va referente a lo que es la columna, a lo largo de la columna. Aquí podemos ver una imagen, lo que en el sistema nos habla sobre lo que son los reflujos circulantes intermitentes, en el cual los tiene tres funciones fundamentales, lo que consiste en sí en lo que es adelante de carga, el controlador de la relación calor-alimentación, en este caso el calor que está dentro de la columna, y la alimentación en este caso sería el flujo que va dentro de lo que es la columna de destilación. Y tenemos otra restricción en el cual nos habla sobre lo que es la maximización de la relación. De un sistema en adelante, la carga está formada por una función de tiempo retardado y múltiple que es correspondiente. En este caso, aquí nos habla sobre lo que es la relación calor-alimentación, el cual está dado que la Q viene siendo lo que es el calor eliminado del reflujo, F vendría siendo el caudal de la alimentación, en este caso viene siendo lo que es el fluido, RC viene siendo el caudal del reflujo circulante, el CE viene siendo lo que es el calor específico del reflujo circulante, y esto va a multiplicar a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida por el mismo. Aquí tenemos, como podemos observar en la fórmula, aquí tenemos la relación de calor-alimentación, la cual es necesaria para lo que son las torres de destilación. Aquí tenemos lo que es la maximización de la relación. En este caso nos habla sobre el calor extraído, vaya dándose incrementos hasta la relación alcanzar las respectivas restricciones. Una de ellas, de las restricciones, en este caso nos habla lo que es el líquido vapor en el plato de retorno. Otra, las cuales nos habla sobre la posición de la válvula de reflujo de cabeza. Otra habla sobre la posición de la válvula de reflujo circulante y el caudal reflujo circulante. En el reflujo circulante en la cabeza, como podemos dar cuenta en la imagen, nos habla sobre la temperatura de reflujo, la cual va a entrar en la columna de destilación, va a ser sometida por el reflujo intermitente, en el cual está dentro de la columna de destilación. En este caso, para lo que es el balance de calor condensado, vamos a tener la siguiente ecuación, que Bn menos 1 menos Bn, en este caso va a ser igual a L por Cp, que divide a Hb, en este caso Hb viene siendo lo que es el calor latente de condensación, sobre la temperatura de la burbuja, la cual está dentro del sistema, menos sobre la temperatura del reflujo. Para lo que es la otra imagen, podemos ver que para garantizar el control básico del controlador de caudal, este debe tener como medido el reflujo externo. De esta forma se puede desconectar el sistema del cálculo del reflujo interno para trabajar en condiciones del diseño. Aquí en la imagen nos muestran el reflujo en el cual pasa por la columna de destilación, la cual está anexada a lo que es un intercambiador de calor, como podemos ver en la imagen. La temperatura de cabeza. El punto
de cocina, el controlador de temperatura se fija en la función del calor efectuado. En este caso tenemos que, según la Asociación Americana de Materiales, tenemos que exactamente hay un corte del 95% para lo que es la primera extracción lateral. Y el producto de cabeza con el fin de mantener el balance de materia dentro de la columna, la cual es muy necesario para un ajuste interactivo sobre el caudal. Aquí apreciamos la imagen que pasa el reflujo externo, el cual de nuevo es sometido a lo que es la columna de destilación para pasar por un intercambiador de calor y así de nuevo sacar sus productos. Lo que es control de presión. El control de presión nos habla que es necesario controlar la presión de la columna, ya sea de menor valor posible, ya que a su vez de esta manera favorece el fraccionamiento y por lo tanto tiene una mayor presión. Al disminuir la presión se incrementa la vaporización durante la zona lo que es flash, disminuyendo la temperatura de salida, lo que viene siendo para la parte del horno, la parte externa, y por otro lado disminuye la presión y aumenta la volatilidad. A pesar de las ventajas que tiene lo que es el control de presión en lo que son los sistemas de control, se obtiene que al disminuir la presión existen ciertas limitaciones, las cuales nos muestran aquí en la siguiente imagen. Es minimizar la presión del aspirador, del condensador, la induración de platos de columna y la posición de aperturas de control.